el asunto es este tema, judaísmo. Hermano, judaísmo mesiánico. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? La historia generalizó y englobó a la nación de Israel en una tribu. Es la tribu de Judá. Cuando la tribu de Judá fue llevada en cautiverio por Nabucodonosor, volvieron después de 70 años, inició el regreso. Cuando el rey Ciro derrotó al hijo de Nabucodonosor, Belsasar, se acabó el reino de Babilonia, y este rey persa dejó que regresaran los judíos con la consigna de que construyeran el templo, lo arreglaran, el templo, no la ciudad de Jerusalén. Y fueron saliendo en el lapso de un tiempo en 3 grupos. En realidad, para la cantidad de gente que se llevó en cautiverio, fueron muy pocos los que regresaron. Unos dicen que 50.000, en fin, ahí se puede más o menos calcular, pero de todas maneras fue un remanente el que regresó. Cuando ellos regresan a la tierra de Israel, pues obviamente son los que apuntalan esa zona. Entonces, como eran la tribu judía que estaba acaparando o cubriendo a los levitas y cubriendo a los benjaminitas, se popularizó el asunto de judíos y su creencia o su religión empezaron a llamarla judaísmo. Pero ¿el judaísmo está dentro del plan de Dios? No, porque la tribu de Judá no fue llamada a administrar ni a tener en cuenta los asuntos religiosos. Esa fue la tribu de Leví. La tribu de Leví. A los judíos no se les llamó para que fueran sacerdotes ni que administraran el templo. No, fue a la tribu de Leví. Pero como la tribu de Leví estaba bajo la cobertura de Judá, entonces se fue popularizando el término judíos. Y entre los judíos quedaron los levitas y quedaron los benjaminitas. ¿Se acuerda que Pablo era benjaminita? ¿No es cierto? Entonces se popularizó en el mundo la religión judía, judaísmo, que no es más ni menos que la ley que Dios le dio a Moisés. Pero Dios le dio a Moisés la ley para todas las 12 tribus, no solamente para los judíos, ni para los benjaminitas, ni para los levitas. Para todos en general, las 12 tribus les dio las 613 ordenanzas. 613 ordenanzas conforman lo que se llama la Torá. ¿Sí? La Torá. La palabra Torá viene de la gran luz. La gran luz. La Torá. Entonces, ¿qué es judaísmo en realidad? Esas 613 normas que Dios le dio por medio de mensajeros de las alturas, dice la Biblia, a Moisés, y con ellas tenía que administrarse la vida de las 12 tribus de Israel. Suma 10, ¿no? ¿Ah? El número de 10. Perfecto. Pero en estas 613 normas las recibió la nación de Israel abajo del monte Sinaí. Ojo, abajo. Mientras que los 10 mandamientos los recibió arriba. ¿Cierto? Los 10 mandamientos son los que le dan vida a las 613 normativas. Estos fueron escritos, se dice, con el dedo de Dios. Y en Génesis 49:10, ustedes encuentran ahí la profecía de Jacob con respecto de la vigencia de estas 613 normativas. Y ustedes lo encuentran ahí en Génesis 49:10, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Ojo, no será quitado el cetro de Judá. Este es el cetro de Judá.
El cetro de Judá son las 613 normativas. Lo que manda, lo que dirige. El cetro es símbolo de ¿qué? De autoridad. ¿De rey? De autoridad. Dice, ni el legislador será quitado. ¿Quién es el legislador? Para la época debía ser el templo, Pero, ¿qué estamos viendo en la época de Jesús? Que ya existía también el Sanedrín. O sea, 49:10, donde dice no se apartará de Judá, ya estaba hablando de Jesús. No, estaba hablando de la Torá, del cetro. El cetro es la Torá. El cetro, la reina le dan un cetro. El militar de un grado lleva el cetro, como un palito. Sí, que usan los generales. 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Ya con años de anticipación se sabía que Judá iba a administrar esas 613. Judá. No será quitado el cetro de Judá, lo que tenía que tener a Judá bajo control, ¿cierto? Ni el legislador, que sería el templo. Pero ya vemos con la historia que entra también a funcionar el Sanedrín, que era el Congreso. Habían diferentes grupos, según los colectivos donde funcionaban sanedrines diferentes, o lo que llaman nosotros consejos, ¿sí? Dice que no va a ser quitado. O sea que siempre va a estar la Torá y el legislador. Dice, hasta, ya llegó la limitante, no será quitado hasta, ya tiene una limitante, hasta que ocurra algo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que debe llegar Shiloach. Entonces, cuando llegue Shiloach, la palabra Shiloach viene de enviado, Lishloach. Cuando llegue el enviado, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a estar vigente hasta este momento que llegue el enviado. El cetro del legislador. Sí, no será quitado hasta que venga el enviado. Una vez que venga el enviado, que dice ahí, todas las naciones se congregarán a él. Mire que ya la profecía está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos en la historia que en Judea observan la ley dada a Moisés, mal observada, no la cumplían debidamente, de todas maneras, era más o menos lo que los legislaba. El día que Jesús hizo el nuevo pacto, hasta ahí, oficialmente, entre el plan de Dios y él, quedaba establecido que venía una nueva etapa. Entonces, algunos judíos mesiánicos comentan que no se trata del nuevo pacto, sino un pacto renovado. Entonces, hay dos etapas de lo que llaman el judaísmo. Una etapa termina en el año 70, cuando el templo es destruido por los ejércitos de Roma. Ahí lo acaban, claro. Porque si ya no hay templo, ¿cómo cumples tú la Torá? No pueden. Y si no hay templo y no hay sacerdotes, ya no cumples. O sea que este judaísmo o la observancia de la Torá termina ¿cuándo? Cuando ya no hay templo. Indiscutiblemente ya no pueden cumplir con las 600 normas. No pueden cumplirlas. Hagan lo que hagan, díganse mentiras a sí mismos, todo lo que sea, no pueden cumplirlo. Porque las 613 normas están basadas alrededor del templo y de los sacerdotes. Y al no verlo, pues no hay nada. Ya no hay nada. En el año 100 más o menos aparece en escena un rabino que se llamó Yohanan ben Zakkai, y él es el inspirador del nuevo judaísmo sin el templo y sin los sacerdotes, que es lo que actualmente se vive entonces. Entonces el centro no, nada de mesiánico, ellos no son mesiánicos para nada, simplemente son la inspiración del nuevo judaísmo sin tener en cuenta a Jesús, basado en que no hay templo, no hay sacerdotes. Pero se autoengañan porque simplemente van a poder observar lo que se considere que no depende de los sacerdotes ni del templo. Claro, hagan un lado.
porque no pueden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente, como dice la misma palabra, bueno, si una sola de las normativas no se cumplen, la persona es culpable de todas. Tienen que cumplirlas todas. O sea que viene un engaño ahí, porque no es posible. Además, no es posible ¿por qué? Una de las normativas de las 613 es apedrear al que haya sido agarrado infraganti en fornicación o adulterio, ¿cierto? ¿Quién puede cumplir con esa normativa fuera de Judea sin que pague las condiciones de la ley en otro lugar? Donde esté. Por ejemplo, ¿a dónde los judíos ortodoxos que dicen que observan la Torá en cualquier país del mundo pueden apedrear a alguna judía o algún judío que hayan encontrado en fornicación sin que los metan a la cárcel? No pueden. Entonces, ¿para qué se dicen mentiras? Ya fallaron esa, no pueden apedrear a nadie. El homosexual. Ahora, si fuera verdad, habrían apedreado tanto judío que hay homosexual. No lo pueden hacer. Ya habrían acabado con todos los judíos homosexuales del mundo. Cae de su propio Entonces cae por su propio peso que no pueden cumplir con la Torá, que simplemente llevan algunos puntos de la Torá que los observan en su ortodoxia. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho eso? El continuar con sus creencias, el continuar con lo que supuestamente Dios les dijo que observaran. pero sin Cristo. Obviamente no tiene nada que ver con Jesús, y menos con Cristo. La palabra Cristo es para los gentiles, Con Yeshua. mucho menos con... ¿sí? Entonces ese es un paquete aparte, hay dos tipos de judaísmo. ¿Sí? Por eso es que en sí mismo el judaísmo es una gran mentira, dentro del plan de Dios no existe. A la tribu de Judea no se le dio ningún tipo de administración sobre los asuntos de Dios, fue a la tribu de Leví. Fue a la tribu de Leví, no al judaísmo ni a los judíos. Pero hay un costumbrismo en el cual todo el mundo es judío, aunque pertenezca a otras tribus. Y son 12 tribus de Israel, y solamente están generalizando a todos en la tribu de Judá. ¿Y dónde están los benjaminitas, los levitas, los de las otras? Es un costumbrismo. Y en ese costumbrismo muchos se asientan. Es que los judíos y todos son judíos, pero es que no son todos judíos. Judíos es los que vienen de la tribu de Judá. Hay otras 11 tribus. Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Pero por nacionalismo, Judea era la que representaba a Israel en su época, entonces él también era llamado judío, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos dos judaísmos, el de antes de la destrucción del templo en el año 70 y después ya en el año 100 más o menos en Jamnia, cuando este inspirador del actual judaísmo es el que pone las nuevas normas, que son las que más o menos se rigen hoy en día. Pero eso lo van cumpliendo son los ortodoxos, los que se atienen a eso. Y en eso hay un abanico de extremistas, moderados, etc. De todas maneras, ninguno de ellos puede cumplir con las leyes dadas a Moisés. Ninguno. Pues son 613 y ninguna se puede violar porque si no, no se cumple ninguna. Se hace reo de todas, con una sola que no. Entonces yo pongo el ejemplo nada más de apedrear al prójimo. No pueden apedrear a otros de su etnia Quebrantaron. porque ya quebranta todo. Es que no pueden. Vengan en Estados Unidos, en algún otro país a apedrear a uno mismo, digamos a otro judío o judía porque fue agarrado en fornicación y lo meten en la cárcel por asesinato. Entonces venimos ahora con los días, después de Jesús, están los judíos o israelitas que siguen a Jesús. Entonces, durante los primeros siglos no había tal judío mesiánico. No había. Fueron llamados ¿cómo? Ellos fueron llamados en Antioquía, una ciudad de Grecia, de Siria, fueron llamados los untados, ¿cierto? Que en griego se dicen los cristianos. Entonces los empezaron a llamar, pero más en plan de burla, ahí vienen los cristianos, o sea, los untados, porque era el mensaje que traían los apóstoles. Los enviados de Jesús, dígase en griego apóstoles,
¿cierto? Venían trayendo el mensaje del camino. Y entonces ellos decían, nosotros somos los autorizados, los ungidos. No, los untados, ojo a eso, los autorizados. Pero como para decir autorizados en esa jerga usaban la palabra untado, que quiere decir ungidos. Entonces, en burla, les decían en griego el equivalente a untados, cristianos. Pero ¿por qué le decían cristianos? Porque ellos no hablaban de Yeshua HaMashiach, sino hablaban de Jesús, el Christos. ¿Sí? ¿Y qué era el Christos? Para los de mentalidad griega, para los de mentalidad no israelita. ¿Qué era el Christos? ¿Qué les significaba a ellos en aquella época esa palabra Christos? ¿Qué era? Entonces los apóstoles tuvieron que buscar una palabra según una creencia de afuera que fuera equivalente a lo que ellos entendían como el ungido de Dios. Según el ungido de Dios, se supone que los israelitas a través de él verían al Padre. ¿Cierto? A través de este personaje yo vería al Padre. ¿Qué quiere decir? Que hay algo así como transparencia, como algo que es transparente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Buscaron esa palabra. Y dentro de entonces la mentalidad griega, había algo que era como el crisol, algo que a través se podía ver al otro lado, como un crisol, y lo llamaban el Christos, de ahí viene cristal, lo cristalino, lo que se ve a su través. ¿Sí? Entonces ellos tomaron esa palabra, Christos. Entonces llevaban el mensaje de que ellos, ¿sí?, traían una buena noticia, en griego, evangelio, que se trataba de que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús. Ellos decían Yeshua, pero allá la fonética le sonaba Jesús, ¿sí?, que era él, como decimos, el untado o el autorizado. Entonces buscaron la palabra más exacta que para los de mentalidad griega les era más impactante. ¿Ese es el Christos? Sí, o sea, como decir, lo transparente que nos permite ver a su través al Creador o al Dios. Hay un mandamiento que dice, no tomaréis mi santo nombre en vano. O sea, no lo use a sus intereses y según sus intereses para respaldarse en mi nombre para hacer cosas que no son. No diga que yo le dije, eso es tomarlo con banalidad. Entonces los sacerdotes, que hacían muchos, empezaban a hacer cosas muy corruptas, ¿sí?, para no usar el nombre de Dios y decir, mire, en el nombre de Dios he hecho, porque temieron ser castigados, empezaron a reemplazarlo lentamente por mi Señor, Adonai, o por Hashem, que significa el nombre, pero no decían cuál es el nombre. Mientras que el mandato del Altísimo era pronunciar su nombre siempre a perpetuidad, que fuera conocido por su pueblo y por el mundo, estos lo omitieron. Entonces, la ortodoxia judaica o judía se quedó más con la omisión y resaltaron Hashem, el eterno, como si Jesús no fuera eterno, o el Hijo de Dios no fuera eterno, o toda la creación de Dios hasta cierto punto es eterna. Entonces ya el eterno, listo, lo llamaron el eterno. O lo llamaron su nombre. Pero ya el nombre que Dios se identificó a la nación de Israel, no lo pronunciaban. Pero eso ya es una mala fe que emana de los sacerdotes. Ya, listo. Entonces, se pierde el nombre. Listo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando los misioneros o enviados de Jesús salen a dar a conocer la buena noticia, ellos tienen que usar la mentalidad griega. Si eso sucediera hoy en nuestros días, tendrían que estar usando el inglés,
por decir algo. Si fuera el francés, el francés. ¿Qué encontramos en la mentalidad anglosajona para decir el ungido? No es la palabra ungido la que no existía en griego, era la concepción de lo que para los israelitas significaba el enviado de Dios, ¿cierto? Que a su través podían conocer al Padre. No era tanto por el nombre. Entonces, en la mentalidad griega, esa palabra Christos era precisa la que ellos necesitaban, así como Pablo encontró entre tantos dioses al Dios desconocido y por ahí se les metió. En Roma. Ya. Entonces, en burla empezaron a llamarlos ellos los cristianos. Cri, con J-R-I, cristianos. No había J en esa época. XR, póngale XR, cristianos. ¿Sí entiende? Entonces empezaron a llamarlos así más por el lado de burla y se fueron popularizando. ¿Quiénes se fueron popularizando con ese nombre? Los que venían de Judea, fueran levitas, fueran benjaminitas, fueran judíos, ¿sí? Que venían en el camino, formaban parte del camino, que era el grupo de los seguidores de Yeshua. Entonces ya se va conociendo fuera de las fronteras el famoso Cristo, lo que hoy pronunciamos nosotros como Cristo, ¿sí? Muchos judíos, entre ellos muchos levitas, muchos benjaminitas que siguieron a Yeshua, ¿sí? Fueron llamados entonces cristianos y ahí se popularizó el término cristianos. Eso caminó muy bien durante un tiempo, ya, hasta que ya vino el Imperio Romano, hizo todos los desbordes que hizo. Entonces ahora hay que acoplar este mensaje que sale de Judea para traerlo a las naciones y al mismo tiempo a los que llamaban judíos en la época que vivían fuera de Judea, ¿sí? Entonces había que llevar este mensaje y había que llevarlo en el idioma de la época, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde nosotros encontramos que se acuña el tal judaísmo, ya. Pero eso judío mesiánico en la época ni existió. Se llamaban los cristianos, los cristianos. Los verdaderos cristianos de esos primeros años fueron judíos. Levitas, eran judíos, levitas y benjaminitas, y obviamente todo aquel de las naciones que se iba sumando a esa visión, a esa visualización, a esa fe, ¿sí? Entonces ya estaban los dos grupos. Llegó un tiempo en que los seguidores de Jesús, de Yeshua, que procedían de Judea, vamos a generalizarlo, los judíos, llegó un momento en que ni eran para acá, ni eran para allá, porque ambos grupos los rechazaban los propiamente judíos que no aceptaron a Jesús y los rechazaban los gentiles, ¿cierto? Que ya se diferenciaron. Entonces estos quedaron de pronto entre que no estamos ni aquí ni allá. Las persecuciones a muchos de los cristianos eran judíos seguidores de Jesús, ¿sí? Entonces la historia pues, persecución a los cristianos, pero eso eran judíos. Entonces Pedro se lo llevó a los judíos y Pablo a los gentiles, pero eso no quiere decir que no le predicaba en las sinagogas. Ya había de todo. Entonces, ahí vemos más o menos la historia. Entonces, ¿qué viene? A partir de 1948, poco a poco vamos conociendo que hay judíos, otra vez queda globalizado el nombre todavía hasta el día de hoy, que van aceptando a Yeshua o ese Jesús que predican los gentiles, lo van aceptando, ¿cierto? Pero en la medida en que van aceptándolo, ¿de parte de quién? De los gentiles. Entonces los judíos, por decir de Argentina, que van conociendo de Jesús, lo conocen es por las iglesias cristianas. No por revelación. No, por las iglesias cristianas. Entonces empiezan a salir judíos, ¿sí? E israelitas, que van aceptando en Yeshua al Mesías. Se cumple
Pero cuando van creciendo, entonces se sienten que en las iglesias evangélicas, ¿sí?, son tenidos aparte con el cuentico aquel contaminante de que los judíos mataron a Jesús. Era otra época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, muchos de esos judíos que empezaron a llamarse mesiánicos por el Mesías, dijeron, nosotros, ¿por qué tenemos que seguir una iglesia evangélica? Abramos nuestra propia congregación, ¿cierto? Y la vamos a llamar sinagoga mesiánica, judío mesiánica. Entonces se acuñó otro nombre, sinagoga judío mesiánica, pero era para no andar mezclados con los que ahora son los gentiles. Entonces los mismos judíos mesiánicos ahora te empiezan con una diferencia, a sentirse diferentes, y en vez de entender que en Jesús, en Yeshua, en Mesías, en Jesús, como lo llamen, no hay judío ni hay gentil, no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo ni hay libre, porque todos somos uno. En él empiezan otra división más. Y aparte de eso empiezan ahora a judaizar al que va entrando. El cetro que fue, la Torá dejó de ser vigente delante del plan de Dios cuando Jesús hace un nuevo pacto. Y lo confirma la historia. En el año 70, soldados romanos destruyen el templo. No hay templo, no hay sacerdotes, no se puede cumplir con la Torá. Ya es un hecho que no. Los judíos mesiánicos tampoco la pueden cumplir. Es más, no deberían ni estar detrás de la Torá, porque ellos deberían estar detrás de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, no detrás de la Torá. Si no pueden cumplirse de un lado, mucho menos del otro. Ahora, si el judío mesiánico cree que va a cumplir con la Torá, él también está diciendo que está autorizado a apedrear a quién va a apedrear si lo encuentra fornicario. El judío, el que se cree judío mesiánico también está en un error. Se está volviendo a la ortodoxia, que ni siquiera es judía, porque debía ser de Leví, lo que administra la tribu de Leví, son las 613 ordenanzas. Entonces, ¿a dónde viene el llamado judío mesiánico a creer que va a observar la Torá si no puede tampoco apedrear a nadie? Entonces él cree que observa la Torá porque observa el Shabbat. ¿Ya? ¿Y el resto? Porque observa las fiestas de Israel. ¿Sí? Pero si él fuera realmente observante de la Torá, ya habría acabado con todos los judíos homosexuales que hay por ahí, porque la Torá dice que un varón no se debe echar con otro varón. Y no lo hacen. Entonces no pueden cumplirla, es una mentira. Se están engañando también a sí mismos. Están buscando ser diferentes de los gentiles que creen en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a los rituales y vienen a la vestimenta exagerada de los ortodoxos, precisamente los judíos, por decirlo así, o israelitas, que se identifican como no aceptadores de Jesús precisamente por sus pintas negras, con gorritos, con cuchilires aquí, y con flecos, y con el talit, y con los tfilim, y la kipá, y eso. Entonces la gente de afuera, el gentil, que le llama la atención ese movimiento, se deja judaizar y se deja uniformar y cree ignorantemente que todos en Israel andan vestidos de negro y andan con las gorras y andan con los cachumbitos y andan con el manto y las trencitos y los flecos. No todo, pero hay bastante. Sí, pero de todos modos esos son los ortodoxos, pero no está llamado el judío a ser ortodoxo. El ortodoxo es porque quiere ser religioso y quiere ser eso, y él se inventa su espacio para ser diferente. Entonces la gente ignorante de afuera, los gentiles, creen que en Israel todo el mundo vive así, que todo el mundo anda de negro allá y que todo el mundo anda pegado a la Torá, y eso no es verdad. El 90% de los israelitas ni siquiera van a la sinagoga y visten más americanos y más libres y más de todo, sí. Pero entonces el gentil que le gusta el movimiento judío mesiánico porque el shofar y que porque las canciones hebreas y que porque todo eso es bonito, entonces se deja judaizar. El shofar es bien lindo, No, pero es que no es por lo lindo, entiende una cosa, uno no debe dejarse llevar por cosas que no son de carácter espiritual. Bien claro lo dijo. Yo no estoy de negro. No, esto no es. Vamos a lo serio. Estamos delante de algo que ustedes mismos tienen que entender, ¿sí? Que esto no es de Dios, estas cosas. Es más, si un judío
realmente acepta que Yeshua es el Mesías, él tiene que enseguida irse es por lo que su maestro le dice, no la Torá. ¿Cierto? Ahora, si realmente va a seguir a Yeshua, él tiene ahí algo que se llama el Brit HaHadashah, lo que llamamos Nuevo Testamento. Ahí tiene el testimonio de los que Jesús envió para hacerles saber las cosas según el plan de Dios en Jesús o Yeshua, no para que estén detrás de Moisés. Entonces, ¿a quién siguen? ¿A Moisés o siguen a Yeshua? ¿No es cierto? Y a eso enredan a gentiles que terminan disfrazándolos, terminan hasta circuncidándolos, y los gentiles en su ignorancia se dejan llevar de algo que va contrario a lo que el mismo Jesús les enseña a los que lo siguen a él. Entonces ya hablan de que el pacto ha sido renovado. ¿Cuál pacto puede ser renovado si no ha terminado? Si un pacto se termina, hablemos de renovarlo. Entonces, ¿cuándo terminó el viejo pacto? ¿Cuándo? Para que haya necesidad de hablar de renovado. Y si el que lo renovó es Jesús, ¿qué quiere decir que Jesús falló? Porque cláusulas alteró. Habéis oído, mas yo os digo. ¿Cuántos hay que, dijo Jesús, a los antiguos habéis oído, mas yo os digo? Y está cambiando. Y fuera de eso, Jesús no apedreó cuando debía haber apedreado. No cumplió con las leyes. No cumplió. ¿No es cierto? Porque hasta él llegó la Torá. A partir de él viene un nuevo convenio, un nuevo pacto en el cual se incluye a las naciones. La Torá no incluye a las naciones. Es prohibido juntarse con las naciones, los goim. Entonces no podemos hablar de un pacto renovado a menos que se hable de un nuevo pacto que diga, el nuevo pacto sí incluye nuevas normas, pero un pacto renovado tiene que ser exacto al anterior. Parte de un error. ¿No? Así no sea. Usted y yo terminamos un contrato, vamos a renovarlo, tiene que quedar en las mismas cláusulas. Tiene que quedar en las mismas, pero si usted le va a agregar una cláusula o llegamos a un acuerdo de quitar o esto, ya no es renovarlo, es ahora un nuevo contrato, ¿o no? Vamos a hacer un nuevo contrato. De a partir de ahora me pagas así, pero si voy a hablar de renovar, no tenemos que firmar nada. Y Jesús no puede renovar nada porque Él es el nuevo pacto. Claro, entonces Él no vino a renovar. Entonces se pegan de que Jesús dijo, no penséis que vine a abrogar la ley, sino a completarla. Sí, pero ¿a cuál ley se refirió Jesús? A los mandamientos pequeños, que son a los 10 mandamientos que aún siguen vigentes, ¿cierto? Y de hecho no se refirió a las 613 ordenanzas porque ni la misma historia ratificaría esas palabras. Ni la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora venimos, esa es una revoltura que los mismos judíos que se dicen ser mesiánicos, en vez de ser un buen ejemplo, lo que hacen es que no son buen ejemplo, porque están detrás de la Torá, a Torató, y es detrás de la Torá, que porque Jesús también era ortodoxo y empiezan a inventar una cantidad de cosas y que no tiene nada que ver con Jesús. ¿No es cierto? No tiene nada que ver con ese personaje. ¿Ya? Pero ellos están obsesionados por creer que están observando la Torá, cuando no la pueden ni observar porque son 613 normas que no las pueden observar. Y si así fuera, yo quisiera ver a uno de ellos matar a piedra a un hijo de ellos si le sale delincuente, que la Torá dice, si tu hijo sale delincuente, mátalo a piedra. Maten a piedra homosexuales. ¿Cierto? Y hay 600, ustedes saben lo que son 613 normativas. Nadie pasa eso. Si en un país común y corriente, ¿cuántas normas hay de tránsito, de higiene, de no sé qué? Y uno con el transcurrir de los días más o menos va cumpliendo algunas. Como comentabas tú con el asunto de las langostas para pescarlas, normas. Dice, tantas, todos los días hay normas, todos los días en los países. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora van a cumplir estos 600 normas desde el punto de vista religioso. ¿Ya? Que ellos cumplen la Torá porque no mezclan leche con carne. ¿Y con eso qué? Cuando el apóstol dice que eso ya no tiene vigencia. Están confundiendo cuestiones de salud con religiosidad. Entonces, ¿a dónde van? A una ortodoxia, a una manera de vivir que no es la que Jesús enseña. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? El movimiento ese judío mesiánico está engañando a los gentiles que entran ahí y los obligan en el mismo problema que pasó Pablo,
que pasó por estar judaizando a los demás. Están judaizando a los demás. Sobre todo están metiéndolos a algo que no viene del plan de Dios, porque el judaísmo no está dentro del plan de Dios. ¿Qué hace? Vamos a ver algunos apartes de eso. Vamos a leer un momentico Mateos 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Hasta ahí. Y la ley, la Torá, hasta Juan. ¿Ya? ¿Por qué? Juan, ¿qué viene a hacer ahora? Un aparecido en las costumbres que no tenían los judíos. Un aparecido. Ni siquiera visto como sacerdote siendo levita. Juan era Ah, ojo. Claro, hijo de... No, y el papá no viene de... No estaba allá, no estaba en el templo. Zacarías, el sacerdote. La mamá no era Elizabeth. Elizabeth. El papá no estuvo allá en el templo. Era levita. Y María, la madre de Jesús, no era levita. Si eran primas. Elizabeth. Entonces, te aparece Juan el comprometedor, que la costumbre del bautismo ni siquiera estaba ni en el judaísmo, entre comillas, y mucho menos en la Torá. No es el bautismo lo mismo que los lavamientos. Los lavamientos se hacían cada vez según las circunstancias que están ahí. Y era de los pies. ¿No es cierto? O todo el cuerpo, o de las manos. Pero aquí el bautismo, que no lo conocían los judíos, era el nacer de nuevo una sola vez. O sea, tanto que le preguntaron a Jesús, ¿tú con qué autoridad haces eso? Y les dijo, yo les contesto si me dicen de dónde viene el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra. Discutieron, dijeron si decimos esto, si decimos aquello, total, le dijeron no sabemos, y yo tampoco les digo de dónde viene mi autoridad, porque el bautismo no lo conocían. Es una nueva fase delante de ellos, el nacer de nuevo. Y Jesús cumplió con el bautismo. ¿No es cierto? Ahí empieza una nueva fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta los profetas hicieron su labor hasta que vino Juan el Bautista. La ley también, hasta ahí llegó. Ese era el plan de Dios. Vamos a ver el 22:40. ¿De qué? En sí mismo Mateo, estamos en Mateo. 22:40. ¿Qué dice en inglés? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ojo, ¿Cuáles dos mandamientos? échalo para arriba. Cuando viene le dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. bueno, ¿dónde encontramos nosotros esos dos que con ellos se cumple toda la ley? En los 10 mandamientos, no en las 613. En los 10. Solamente en los 10 mandamientos. Dice, amarás a Dios está dentro de los 10, dentro de los 6 primeros mandatos. Los 6 primeros. Y los 4 se tienen que ver con el hombre. Entonces, en 2 se cumplen los 10 mandamientos. Él no estaba hablando de la ley dada a Moisés. No. Hablando de los 10 mandamientos. ¿Sí la entendimos? Perfecto. Ahora viene. Vamos un momentico a Romanos 2:12. Es más, está en un error ir detrás de la Torá. Los que dicen seguir a Jesús, que no tienen en cuenta que la Torá nunca la llevaron a la crucifixión, ni la Torá fue enterrada 3 días, ni la Torá resucitó, ni la Torá es la que se presentó ante Dios. Entonces, si siguen a Jesús, tienen que seguir a Jesús. Ok, vamos a leerlo despacio. ¿Cómo dice? Todos los que han pecado sin conocer la ley, los 10 mandamientos, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. eso. Si es por la Torá, cuidado con lo que se le viene encima, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos al 3:20 que dice. ¿En qué, perdón? Ese mismo Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, justo, claro. Más bien,
Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Wow. Ok. Nadie va a ser justificado por la Torá. Porque la ley o la Torá, ¿cierto?, ¿qué demostró? Que había pecado en el mundo. Si no se encienden los 10 lucecitas llamadas los mandamientos, no se sabe que estaban pecando. Y si no es por las 613 normativas, no se puede llevar a la nación a no hacer lo que hacían en la tierra de Egipto. Si estás siguiendo a Jesús, Jesús es el que te justifica. ¿Y cómo te justifica? Por la visión que Jesús te trae. Con Jesús vino la gracia y vino la verdad. Sí. Entonces están caminando en unos errores que ellos mismos se enredan. ¿Y dónde está el Ruach HaKodesh que no les aclara las cosas? ¿Cómo se las va a aclarar si bien claro lo dice aquí? Si usted se aferra a la Torá, cae de la gracia. El 4.15, ¿qué dice? Pero no pensemos en eso, pensemos que gracias a Dios pudimos salir de eso. Oh, el 4.15. Dice, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso. Si no hay ley que te diga, usted está fallando, ¿de qué te van a castigar? Ah, yo no sabía y nadie me lo dice, y no hay ley, pues yo sigo. Pero entonces, ¿qué dice la ley? Acarrea castigo. Haga eso que dice ahí, falla y lo castigamos. Entonces, ¿cuál es el evangelio o la buena noticia de Jesús? Que ya no es por la ley, por las obras, sino por la ley de la libertad, a conciencia. Son, ¿sí?, dos cosas muy diferentes. Vamos un momentico al 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Listo. Si estamos siguiendo a Jesús o a Yeshua, primero que todo, si somos judíos en Cristo no hay judío. Si somos gentiles en Cristo no somos gentiles. ¿Por qué? Porque en Cristo, por el bautismo, Ya se acabó. ¿cierto?, somos nuevas criaturas. ¿Qué significa nuevas criaturas? Que no somos ni judíos ni somos... No somos ni judíos ni somos gentiles. Somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos está engendrando para ser hijos de Dios. ¿Ya? Y no me va a decir que en el universo, en los cielos, los hijos de Dios son judíos. O son gentiles. No, somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué lo dice ahí claro? Dice que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. de Jesús. ¿Sí? Ese regalo de Dios bajo la gracia. Y si vamos a estar en unas relaciones con el Padre y con Jesús, ¿sí?, ya nadie te va a castigar. Tú mismo, si cometes una transgresión, ven al Padre en el nombre de Jesús, lo tienes de defensor. Hablemos de eso, ¿no es cierto? Vea la diferencia que es. Vamos un momentico a leer el 10.4. Es que la carta de Pablo que le envía a los romanos, a los judíos que están en Roma, es clara. Si el judío mesiánico cree que siga a Jesús, que se apegue al Nuevo Testamento, pero viven es el Antiguo Testamento y todo es el Antiguo Testamento. Y bueno, y entonces Jesús no selló un nuevo pacto y una nueva historia. Entonces hay muchos judíos mesiánicos que ahora están denigrando de Pablo y lo llaman el traidor. Wow. Y se dicen mesiánicos. O sea, están rechazando a los mismos enviados de quien dicen seguir. Si pudieran, apedrearían a Pablo, apedrearían a Pedro, apedrearían a todos los que tienen que ver con ese tal nuevo pacto. Entonces están actuando con la mente natural, con la mente del diablo más bien. Léete el 10.4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cristo es el fin de qué? De la Torá, no más. Más claro para dónde. Para justicia a todo aquel que no cree. Sí. ¿Usted cree en Él? Entonces Él es el final de la Torá. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Entonces dicen que siguen la Torá, pero no pueden cumplir con las 613 normativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son malditos. No puede, no pudo, todas. Entonces, se dicen que siguen la Torá, que son 613 normas, y no se dan cuenta que son malditos delante de Dios. ¿Por qué? Porque una sola que fallen, se las cobran todas. ¿Se da cuenta? En cambio, no aceptan, por aceptar la Torá, no aceptan la gracia que viene con Jesús y con él la verdad. Pero dicen seguir a Jesús y no le creen. Le creen a la Torá, a la Torá y a la Torá. Y es que es tanto la ridiculez que muchos que ni siquiera son judíos se creen judíos, menos mal que no son antisemitas, y se vienen a vestir como los ortodoxos, que precisamente se caracterizan por su vestimenta, porque han rechazado al Mesías. Entonces, ¿a dónde van? Y no leen el Nuevo Testamento, que es precisamente por eso es la fase que viene con Jesús en adelante. Ahí está escrita. Entonces no tienen en cuenta ni a Jesús, ni a sus mensajeros, ni el contexto, porque se quedan otra vez con la ley y meten a Jesús como si Jesús cumplió la ley. Si Jesús hubiera cumplido con la Torá, habría apedreado a esa mujer. O somos mesiánicos o cristianos en la versión griega, porque a la hora de verdad mesiánico y cristiano es la misma cosa. Uno se dice con base en la palabra Mashiach y el otro con base en la griega. Pero a la hora del té se está siguiendo a la misma persona, llámese Yeshua, Yesous o Jesús. Es la misma persona. Pero Jesús no está cambiando las normas porque lo llamen de manera diferente. Así en una tribu lo llamen Yuyu, están hablando de él, tienen que seguir lo que él dice. Entonces, ¿para qué dicen que creen en Jesús si no le siguen? Como él decía, me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Sí, así dice la palabra. Entonces los que dependen de la ley, ¿qué pasa en 3:10? Gálatas 3:10. Dice, repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Listo. Usted depende de las obras 613 de la ley, usted está bajo maldición. Lo dice ahí, entonces, ¿para qué ellos se engañan a sí mismos? Están bajo maldición. ¿Qué dice el 3:13? Del 10:10, el 3:10 al 10:13, ¿qué dice? Ok, sigo leyendo entonces. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley, por la Torá, por las 613, ninguno se justifica delante de Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hasta el 24. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino de 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, fíjese que ese mensaje no está para los gentiles. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los israelitas. Las naciones no tenían nada que ver con la ley. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los israelitas. Es una carta enviada a ellos. Le está diciendo, miren, no es por la Torá, es por la visión, la emuná, la visualización que se le dio a Abraham sobre el Mesías. Y en los tiempos de Abraham no había Torá. No había nación de Israel. No había judío. No, fue con Moisés. Entonces, ¿se da cuenta hasta dónde va uno no leer el contexto y estar metiéndose en movimientos y agrupaciones que a la hora de la verdad lo que hacen es distanciarse los unos de los otros, en vez de llevar el mensaje de que el reino de los cielos se acercó en la persona que usted dice creer? ¿Sí? Y esa persona no le está obligando a usted a coger a los otros y decirle, tienes que judaizarte, cuando Dios dijo, hábleme de judaísmo. ¿Cuándo yo puse el judaísmo en el pueblo de Israel? Si ya hice judaísmo, viene de Judea. ¿Y Jesús es el Mesías de Judea o el Mesías de Israel? La mayoría de los israelitas o la mayoría de los que dicen ser judíos ni siquiera tienen nada que ver con la Torá. Solamente van por costumbres. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:9 para terminar? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Imagínense. Entonces, el que diga que es judío mesiánico y se pegue a la ley, que tenga en cuenta eso, que la ley ha sido dada precisamente para el transgresor, para el pecador. ¿Por qué? Porque el que sigue al Mesías, cuando se bautizó, se le dijo, todos tus pecados han sido borrados. Nueva criatura eres. Entonces, si te vas a pegar otra vez a la Torá, caes de la gracia, porque se te tiene en cuenta todos tus pecados, porque la ley es dada para el pecador. Una preguntita, ya que me tocó este punto. Dios perdona el pecado, pero no la consecuencia. No, es que las consecuencias, aunque las perdone, de todas maneras son consecuencias. Él te ayudará en las consecuencias. Según tu comportamiento. Pero lo que Él perdona es todo lo que esa persona hizo de ahí para atrás. Ahora, Ya no existe ese pasado. No. No existe. Para ellos no. En la cruz él. Pero las consecuencias quedan. ¿Cuántas veces uno no se perdona a sí mismo? Ahora, La consecuencia queda. Claro, bueno. pero ¿cuántas veces uno no se Que perdona a no sí Mire. parte del pecado. perdón, si vamos a hablar de consecuencias, yo le muestro muchos testimonios de que ni las consecuencias resultaron después, que es para eso las sanaciones. ¿Para qué son los milagros y para qué son las sanaciones? Para que muchas consecuencias no prosperen. operando, claro. Muchas consecuencias. Muchas. Precisamente para eso están los dones de sanación y los dones de milagros, precisamente para eso, para que las consecuencias no continúen en los que se aferren a los milagros y a las sanaciones. Sino para qué son las sanaciones y los milagros. Una fe fuerte. No, es que ¿qué es fe?
hasta que ustedes no tengan en cuenta qué es la palabra fe, van a seguir embutidos en algo. Fe es visualizar el plan de Dios. Amén. Listo. Quien visualiza el plan de Dios entiende qué le corresponde dentro del plan de Dios. No hay es que voy a hacer ese negocio por fe. Por fe es tu convicción personal, pero no vas a hablar de la fe de Dios, porque la fe de Dios es lo que Él te visualiza con respecto al plan de Dios. Entonces, si tú conoces el plan de Dios, es como si tú conoces el plan que te ofrecieron para ir en el crucero. ¿Sí? Yo por fe sé que me van a dar en el buque, pero porque es que me lo han dicho. Desayuno esto, almuerzo esto, como esto. Programa a las 9 de la mañana, a las 12 de la noche. Eso me lo ha visualizado. Lo mismo, usted me va a vender una casa, me dice todas las cláusulas, me dice a qué tengo derecho, me dice qué piso tiene. Entonces usted me está visualizando. Esa palabra visualizar en griego se dice fe. Entonces yo voy a decir, yo he comprado esa casa por fe, pero es porque la he visualizado, no por la fe católica que dice, no, estoy seguro que me van a dar algo bueno, y cuando te den algo malo no diga que fue por la fe del carbonero o por falta de fe. Fe es cuando yo he visualizado y visualizo el plan de Dios. Y me incluyo en ese plan. Ahí si no, ¿para qué me meto? Claro, si no, ¿para qué? Por eso dicen, hay una sola fe, para todos. Para todo, igual. Pero entonces nosotros estamos diciendo, nos estamos engañando a sí mismos cuando decimos, yo por fe compré ese carro. Pero tú conoces lo que va a comprar. No, pero por fe. Entonces, hermano, no es fe. Usted ya es de bruto. Porque cuando yo digo compre ese carro por fe es porque lo he visualizado, sé que voy a comprar, sé que el seguro cuesta, sé que todo eso lo sé. Eso es la fe, visualizar las cosas. Visualizar los Dice, Abraham fue obediente, ¿por qué? ¿Por fe? O sea, él se mandó sin saber a dónde iba. No, lo visualizaron, dice, por la fe, por lo que visualizó. Es que todos estamos creyendo que es la fe católica, apostólica y romano, que es dogma de fe, y no pregunten. No. La palabra fe griega es lo homólogo a emuná en hebreo, que quiere decir visualización clara, consigna y fidedigna de qué se trata, lo que voy a hacer y a dónde me estoy metiendo. Entonces usted tiene que conocer a Jesús. Por eso es que, ¿qué es el mensaje que uno tiene que llevarle a las personas? ¿Cierto? Dice, tenemos que presentarles al Padre. Si un día los vamos a bautizar en el nombre del Padre, no es automáticamente que venga, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se acabó. ¿Usted en nombre de quién lo está haciendo? ¿De qué dioses? ¿O de qué cosas? No, dígame, primero presénteme al Padre, entonces hábleme del Padre. Una vez que conozco al Padre, en su nombre voy a morir y nacer de nuevo. Pero ya lo conozco, usted me lo ha enseñado. ¿Cierto? Ahora venga y yo le voy a hablar ahora de su Hijo. Tengo que hablarte de Jesús, todo lo que sea para que usted lo conozca, para que el día de mañana que usted decida, ¿cierto?, morir al pecado, sepa que es en su nombre porque lo conoce. Lo mismo, le voy a hablar ahora del viento, el sagrado, lo que llaman popularmente Espíritu Santo. Yo te tengo que hablar de Espíritu Santo, ¿cierto? Una vez que usted ya identifica y visualiza, entonces usted dice, bueno, yo ahora sé a quién sigo y en qué me estoy metiendo. Por eso Jesús le dijo, para las naciones, les dijo, bautícelas en el nombre de el Padre, pero presénteselo, que lo conozcan, del Hijo, pero presénteselo, del Espíritu Santo, presénteselo, ¿cierto? Por eso el que crea y se bautice será salvo, pero el que crea y no se bautice no será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación consiste en que si usted conoce al Padre, va a tener relación con el Padre si nace de nuevo. Si usted conoce del Hijo, va a tener relación con el Hijo si nace de nuevo. Si usted conoce el Espíritu Santo, va a tener relación con el Espíritu Santo si nace de nuevo. Pero si lo va a agarrar automáticamente por religión, usted no va a patinar, no va a hacer sino patinar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque no entendió. Ahora, esa fórmula, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no funciona para los judíos. Para los judíos solamente dice, en el nombre de Jesús y recibiréis al Espíritu Santo.